México, institución que me dio cobijo una vez que dejé el Instituto Federal Electoral y que me enorgullece mucho poder participar en este tipo de eventos. Hoy empezamos el segundo día de trabajo de este tercer foro de la democracia latinoamericana con una conferencia magistral por demás relevante. Y bien me insistía Manuel Carrillo Poblano el tono de pregunta con el que se tituló a esta conferencia. ¿Crisis de representación y déficit democrático? Algunos lo pondríamos como una afirmación certera. Parece que en muchos lugares sí existe una crisis de representación y sí hay un déficit democrático, pero lo queremos poner de manera de pregunta porque justamente eso es lo que abrirá el debate del tipo de dilemas e incluso paradojas que viven nuestras democracias o algunas de ellas al menos. Fíjense ustedes. Grandes avances en la emisión del voto, se comentaba ayer, en las características de las autoridades electorales, en el cómputo y forma de presentar los resultados, en la transparencia del voto. Y al mismo tiempo desencanto por la democracia, cuestionamientos a las instituciones, incluso en algunos casos desconocimiento de los resultados de los procesos electorales. Déjenme comentar otra paradoja. Avances en los sistemas de partidos. Tenemos mejores partidos en América Latina que están más activos, más presentes, con mayor militancia y demás, con reglas más claras para su operación. Y al mismo tiempo, los partidos son instituciones que tienen un alto nivel de desprestigio. Se buscan alternativas a los partidos políticos, las candidaturas independientes o sin partido ya son una realidad en muchos de nuestros países y se buscan formas de participación democrática de otro estilo, tipo referéndum, consultas populares, plebiscitos y demás. En el fondo de estas paradojas está el problema de la representación. Ya no es el problema de quién llega al poder, sino de cómo se ejerce el poder a la hora de que a través de sistemas democráticos se llega. No creo que ninguna de nuestras democracias escapen hoy a alguna de estas problemáticas y a estos dilemas. Pero hoy tengo el honor de justamente presentar a ustedes a un hombre que ha dado luchas históricas en su país para que la democracia represente, para que existan mecanismos de participación que permitan al quien ejerce el poder estar más cerca de la ciudadanía. En México, yo tengo la costumbre de, aun cuando alguien ya dejó de ser presidente, seguir llamándolo presidente. Y por eso me da mucho gusto presentar a ustedes al presidente Carlos Mesa, que ejerció la presidencia de Bolivia entre 2003 y 2005. Señor presidente, es un honor. Gracias. Como siempre, agradecido a los anfitriones, al IFE en particular, y la posibilidad de compartir con ustedes un tema sin duda alguna fundamental. El primer elemento de contexto que me parece clave para comenzar esta reflexión es la crisis política vinculada a la crisis económica que vive Occidente, particularmente Europa y en menor medida, pero no menos relevante, Estados Unidos. El modelo democrático, la idea liberal de cómo concebimos la construcción de un sistema político que funcione con elementos claves como el respeto a los derechos humanos, como la moderación del poder absoluto, como los poderes republicanos que garantizan precisamente esa moderación, estaba y está basado en un centro ideológico que en el final del siglo XVIII y el principio del siglo XIX nos planteó una propuesta que aparentaba ser la propuesta histórica correcta y que sobre todo en el caso de América Latina a partir de los años 80 nosotros asumimos de manera militante. Esa crisis de modelo, esa crisis económica y política plantea preguntas de fondo. Quienes estaban esperando durante décadas el ver la debilidad del sistema democrático occidental se encuentran hoy de parabienes porque este sistema pareciera hacer aguas. Y
Ese punto de partida de contexto me parece importante porque he mencionado una combinación, crisis económica y crisis política. Creo que no es posible analizar las perspectivas de éxito de un sistema político si prescindimos del contexto y de la realidad económica en el que ese sistema se desarrolla. En la historia de América Latina, la historia reciente, el factor económico ha sido fundamental como condicionante del éxito o el fracaso de las experiencias democráticas de los últimos 30 o 35 años. El final de lo que se definió como el modelo neoliberal y el comienzo de las demandas de una democracia participativa que fortaleciera o sustituyera a la democracia estrictamente representativa, tuvo una relación directa de causa y efecto con el comienzo de una recesión económica muy profunda que inicia en América Latina en 1998-1999 y que se desarrolla hasta el 2005 aproximadamente, 2004-2005. En ese contexto, en esos años de profunda recesión, es que el modelo político se pone en cuestión de manera simultánea a la evidencia de la sociedad de que el modelo democrático no estaba dando las respuestas que la sociedad esperaba en función de su bolsillo. Si no comprendiéramos eso, tenderíamos a pensar que el déficit democrático y las imposibilidades de lograr una genuina vinculación de representatividad entre Estado y sociedad estaría estrictamente referida a algunos de los aspectos ya mencionados, es decir, partidos políticos que han roto amarras con su base social, estructuras electorales que prescinden verdaderamente de la base de la sociedad, la mecánica del voto de algún modo insuficiente para lograr los resultados de sentirse elector, sentirse ciudadano que decide y luego sentirse ciudadano olvidado inmediatamente después de haber emitido el voto. Con esto y con este criterio con el que empiezo, quiero plantear una mirada, si no distinta, complementaria a los elementos que son en general los que se repiten como explicación de esos déficits y problemas que estamos enfrentando. Podría, y de hecho es una realidad, decir que en efecto los partidos políticos han perdido credibilidad. Podría decir que en efecto los partidos políticos han construido circuitos que marcan élites políticas, económicas y sociales pequeñas que controlan el poder total, que distribuyen ese poder y que se alternan en el poder aún con la formalidad de la diferencia ideológica entre unos y otros. Tradicionalmente, los partidos con una larga raigambre histórica o aquellos más modernos se insertan dentro del sistema y funcionan con el sistema para sus propios intereses y en función de sus propios beneficios y no necesariamente en función de los requerimientos de las mayorías. Podría decir que la democracia representativa no da las respuestas que la sociedad del siglo XXI está requiriendo y que en consecuencia hay un quiebre que plantea una suerte de puente entre la base de la sociedad y el Estado que no está tendido a través, por ejemplo, del Parlamento o a través de los propios partidos y sus estructuras de representación. Todo esto es cierto. Podríamos recordar además que en los últimos 20 años se ha producido un colapso del viejo sistema de partidos en muchos de los países de América Latina, al punto que hay una desaparición completa de determinados partidos y no se han podido construir organizaciones que los sustituyan. O aquellos partidos que tienen una larga tradición y una larga vida muestran ya señales de fatiga y de debilidad muy preocupantes. Todos estos elementos son verdad. Pero
vale la pena plantearse la pregunta de cuál es el efecto, cuál es la importancia de la situación económica, del contexto económico que vive una región en función de su influencia sobre la acción política, sobre la actividad política. Y creo que el ejemplo vale porque América Latina, y particularmente América del Sur, está viviendo una bonanza económica sin precedentes. Una bonanza económica que no tiene antecedente alguno en la historia republicana de nuestras naciones. No solamente por el tiempo, estamos hablando de una bonanza que se inició a principios del año 2005, estamos en el año 2012 y esto no tiene visos de disminuir a pesar de elementos tan increíbles que antes eran inmediatamente sufridos por nuestras sociedades, como la crisis mencionada económica que vive Europa y los Estados Unidos. Esto tiene que ver con la emergencia de economías nuevas en las que están las propias economías latinoamericanas, la emergencia de China, de la India, de Sudáfrica, de Brasil, de Rusia, el propio México en menor medida, pero no poco importante, que marcan una demanda y una reprimarización de la economía que está generando ingresos verdaderamente espectaculares. En América del Sur, los ingresos en algunos países se han multiplicado por 5 o 6 veces si los comparamos con los que se tenía al comienzo del siglo XXI. Ingresos que, por supuesto, implican una visión de crecimiento de la economía, la posibilidad de una redistribución más amplia y una perspectiva general de sensación de estar mejor que antes, aunque la realidad de la pobreza, de la marginalidad y de la desigualdad no haya cambiado necesariamente de manera dramática. No podemos negar que América Latina ha logrado índices de disminución de la pobreza muy significativos, de disminución de la extrema pobreza muy importantes, de mejoramiento de las condiciones de vida razonablemente buenos. Lo que todavía América Latina no logra es una reducción de la desigualdad. La desigualdad sigue siendo, lo sabemos de memoria, el tema más grave, para no hablar de otros aspectos dramáticos vinculados a la seguridad, a la violencia, etc. ¿Por qué menciono el tema de la economía como factor que explica el momento que estamos viviendo? Porque ha surgido una respuesta política distinta a la que se había diseñado en los años 80 y los años 90 en algunas naciones latinoamericanas. Una respuesta política que se puede experimentar como ejemplo en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador, en el caso de Nicaragua, para mencionar algunos ejemplos específicos. Y además tenemos una realidad interesantísima de análisis que es el resultado de la elección que acaba de ganar el presidente Chávez hace un par de días. Una elección que le ha dado al presidente el 54% de los votos, casi 11 puntos por encima del candidato de unidad de la oposición, el señor Capriles, que ratifica algo muy importante, que hay una capacidad de reproducción en el poder de un tipo de liderazgo individual que nos plantea una suerte de modelo alternativo al modelo democrático de representación clásico que todavía funge en la mayor parte de los países de América Latina. ¿Cuáles son las variantes de este modelo o de esta respuesta que parecería decir esta es la forma de encontrar un grado de legitimidad, un grado de participación, un grado de sentimiento colectivo de que soy parte de un proceso político mucho más intensa que la que viven los países con las democracias representativas clásicas? Tiene que ver con una lógica de discurso y de retórica que va acompañada con una lógica de acción objetiva y específica. Esa acción objetiva y específica, no voy a valorarla en este momento, referida, por ejemplo, a los bonos, a las transferencias condicionadas, a
una política social referida a la alfabetización, referida al soporte en proyectos o programas de salud a las personas, vinculada al soporte a los procesos educativos, un conjunto de aspectos que están claramente referidos a un vínculo directo entre el gobernante o el gobierno y la sociedad. Esto es posible porque los ingresos de esa economía le permiten al gobierno hacer un conjunto de acciones que en condiciones de restricción o de recesión económica serían simplemente imposibles. ¿Podría sustentarse un modelo como el del presidente Morales o el presidente Correa o el presidente Chávez sin esa extraordinaria bonanza económica? La respuesta no es fácil porque es una hipótesis, pero podríamos decir que en principio es difícil decir sí. Es difícil suponer que se podría sustentar un tipo de gobierno basado en acciones francamente populistas si no tuvieras un respaldo de bonanza económica tan extraordinario. Esto tiene que tomarse en cuenta a la hora de analizar el tema de la viabilidad política de un determinado mecanismo o de un determinado sistema. No hay posibilidad de separar una cosa de la otra. No podemos suponer que un modelo político está estrictamente basado en su conceptualidad, está basado en sus principios, está basado en los valores que defiende el texto constitucional. Tiene que ver con el momento económico, político y social específico, circunstancial que se está viviendo. Esta es una realidad que me parecía importante subrayar. Es decir, nuestros modelos políticos de aplicación dependen en buena medida de la condición que cada sociedad está viviendo. Un segundo elemento que me parece importante mencionar es: ¿sirve un mecanismo histórico republicano de división de poderes y de representación a través de organizaciones político-partidarias como forma de representación, aún con la ampliación participativa de mecanismos como la iniciativa legislativa ciudadana, como el referéndum, como la propia Asamblea Constituyente? Es decir, ¿son mecanismos que en este momento funcionan adecuadamente? La respuesta es que probablemente no de la manera en que funcionaban antes, y no de la manera en que funcionaban antes porque estamos en una sociedad conectada mediante mecanismos que antes no existían, que nos permite la simultaneidad de respuesta, que nos permite la capacidad de movilización fuera de las organizaciones tradicionales, cualquiera que ésta sea, la capacidad de convocar desde el llano y desde la base para orientar movimientos que no necesariamente requieren de estructuras organizadas al viejo estilo, a la forma tradicional. Un ejemplo de ello lo hemos vivido en la primavera árabe o en el movimiento de indignados en España, que se ha encontrado, sin embargo, en una suerte de callejón sin salida. Es decir, tienes la capacidad de plantear una propuesta distinta a la que hace el Estado. Tienes la capacidad de moverte fuera de los ámbitos de la estructura formal del sistema. Tienes la capacidad de convocar, tienes la capacidad de marcar un discurso anti, pero no tienes la capacidad de una respuesta organizada que inevitablemente tiene que pasar por el sistema y por la estructura preexistente. Este es un factor muy interesante. Si ustedes analizan, ¿sería lo que querían los jóvenes de la plaza principal del Cairo cuando hicieron esa gran movilización contra Mubarak lo que hoy tienen en Egipto? Es decir, lo que esos jóvenes demandaban era lo que hoy tienen dentro de la estructura política que ha sustituido a Mubarak. No tengo una respuesta clara, pero probablemente una buena parte lo que estaba buscando era una lógica de libertad en un sentido amplio,
no necesariamente vinculada a los elementos confesionales o a los elementos ideológicos concretos que está viviendo Egipto hoy día. Los indignados en España saben exactamente lo que no quieren, pero difícilmente van a encontrar respuestas para lograr lo que quieren, no solamente porque no tienen acceso a los sistemas de poder, sino porque no han sido capaces de encontrar respuestas fáciles a los desafíos profundos de la sociedad. El otro elemento que debe tomarse en consideración es que ante el déficit de representatividad, lo que se ha hecho en América Latina es una deificación, una mitificación, una consagración como ideal del concepto del movimiento social. La espontaneidad de los movimientos sociales que llevan la política a las calles y que logran con la política en las calles el romper estructuras anquilosadas, destruir aquello que estaba podrido y plantear respuestas alternativas hacia el futuro, incluso forzando a la renuncia de gobiernos constituidos para sustituirlos por opciones mejores. Esta realidad que en determinado momento, sobre todo en el comienzo del siglo XXI, tuvo importantes expresiones, específicamente en los países andinos, ha logrado un conjunto de respuestas en el corto plazo, pero ha construido una cierta perversidad en el funcionamiento de esos mecanismos ya autónomos de objetivos de largo plazo y de objetivos de interés colectivo. Es decir, los grupos organizados en la calle, los piqueteros en la Argentina o los bloqueadores en Bolivia o quienes hacen acciones en diferentes lugares aquí en México. Hoy día estaba viendo en el noticiero un grupo de jóvenes estudiantes que han secuestrado 30 o 40 buses a los cuales les han obligan a los pasajeros a bajarse de los buses y secuestran a los buses. No me pregunten cuál es la razón, no me pregunten por qué hacen lo que hacen. Sí, pueden hacerlo, lo están haciendo y generan a través de esa acción una capacidad de presionar al Estado para lograr sus objetivos. Si multiplicamos ese tipo de iniciativas al infinito, podemos llegar a un punto en el que no haya posibilidad alguna de estructurar algo básico que se define como el orden constitucional, como el orden democrático, como la racionalidad del vínculo entre el Estado y la sociedad, como la construcción aceptada por todos de un pacto social basado en un conjunto de reglas y esas reglas basadas en la lógica de que el ciudadano se somete a las reglas porque ha firmado un pacto con el Estado, que es él mismo, a través de un texto constitucional. Inmediatamente el planteamiento que viene en el caso de América Latina es ¿cómo podemos lograr ese orden constitucional y ese respeto a la norma sobre la base de la vulneración de la norma desde el poder, sobre la base de la pobreza, sobre la base de la desigualdad, sobre la base de la indigencia? Ese discurso, que es un discurso poderoso desde el punto de vista moral, es un discurso complejo desde el punto de vista de su aplicación, porque puede disfrazar la acción irracional con un escudo invencible. Soy pobre, soy marginado, por lo tanto tengo derecho a hacer lo que estoy haciendo. Y tengo derecho a vulnerar sistemáticamente la norma, porque la norma nunca me ha tomado en cuenta. Es una perversión, no en el sentido de la originalidad del origen de la demanda, sino en función de la consecuencia. Porque la consecuencia tiende a generar un desorden colectivo y tiende a generar una anomia en la sociedad. Es decir, es una sociedad que ya no tiene forma de ordenarse a través del cumplimiento de reglas básicas. El salto inmediato y peligroso es el ejercicio de la violencia. El ejercicio de la violencia desde el Estado, el ejercicio de la violencia desde la base de la sociedad y el ejercicio de la violencia a través del crimen organizado que desordena completamente las estructuras que teóricamente hacen que ese Estado pueda funcionar adecuadamente. La suma de todos estos factores está generando preguntas de fondo sobre nuestras insuficiencias en el contexto de la construcción democrática, que me parece que es el punto fundamental.
para empezar a plantear respuestas. ¿La democracia representativa que llegó al principio del siglo XXI era suficiente en América Latina? No, categóricamente no. El sistema de partidos que nació en el siglo XX sobre el modelo estalinista del partido centralizado, ¿funciona en América Latina? La respuesta es no, categóricamente no. El sistema de representatividad basado estrictamente en un Congreso que tiene a diputados y senadores elegidos, sea por lista, sea de manera uninominal, ¿tiene la condición de representación adecuada? La respuesta es no, categóricamente no. Las respuestas alternativas, es decir, las intenciones de resolver eso por otros caminos, ¿nos están llevando en la dirección adecuada? Probablemente no del todo. Creo yo que es más genuino, más verdadero, más democrático un presidente que está 14 años al mando de la nación. Si me atengo al voto, el 54% de los votantes me dice sí, es legítimo. La competencia electoral entre el candidato oficialista y el candidato opositor fue equivalente. Tuvieron los mismos instrumentos de difusión, de poder, de organización, de financiamiento, el presidente ganador y el candidato perdedor. La respuesta es obviamente no. ¿Es posible la concentración de la legitimidad total en una sola persona que se reproduce indefinidamente en el poder? No. Pero sin embargo, esa persona ha ganado 3 elecciones, 4 en realidad, sucesivamente. Por lo tanto, nos encontramos con una paradoja que nos plantearía una pregunta. ¿Podría esa misma persona en carencia lograr los mismos éxitos que en bonanza? El populismo, dicen, es hijo de la abundancia. Pero lo que no podemos desconocer, tengo unos 5 minutos, lo que no podemos desconocer es que hay respuestas que esos gobiernos están dando que forman parte de nuevos mecanismos de vínculo entre gobernante y base de la sociedad. En otras palabras, hay que complementar el viejo sistema republicano que sigue teniendo en su esencia los elementos conceptuales correctos, pero hay que complementarlos aceptando que la democracia participativa y la democracia de vínculo más directo entre el gobernante y la sociedad son necesarios. ¿Puedes estructurar respuestas adicionales al Congreso, a la Asamblea? ¿Puedes estructurar respuestas a partir de mecanismos de control social? ¿Cómo puede la sociedad organizar su control social fuera del Congreso, fuera de la Procuraduría, fuera del Tribunal Constitucional? ¿Es esto posible? Hay que adecuar las formas de cada sociedad que complementan y mejoran sus estructuras convencionalmente occidentales. En el caso de Bolivia, por ejemplo, el intento de definir sistemas jurídicos distintos. En el caso de México, el tipo de elección en alguno de los estados que se basa en usos y costumbres permiten una forma de legitimidad distinta. Estamos atravesando una crisis de representatividad global, pero que no se responde a partir de la desagregación de esos factores de cohesión. No se responde a través de la negación de la base conceptual del modelo político. Las conclusiones, en mi opinión, tienen que ver con, primero, el sistema republicano sigue siendo un sistema válido. Es insuficiente y hay que complementarlo con las experiencias de nuestras propias sociedades. Segundo, hay que construir sistemas de partidos políticos en red que tomen en consideración iniciativas de manera horizontal y que dejen de tener ese bloque de centralidad secante. Tercero, hay que recuperar la idea del movimiento social a partir de un pacto fundamental que es
un pacto social de aceptación de sometimiento a la ley sin el argumento ni la coartada de la marginalidad o la pobreza como explicaciones del desastre que me permite hacer lo que me da la gana de hacer. Pero a la vez tienen que haber mecanismos de conexión que probablemente reformulan completamente el rol del representante nacional llamado diputado o llamado senador. ¿Sí? Los diputados y los senadores no pueden seguir funcionando bajo los mismos mecanismos que lo están haciendo hoy, que es ir a sentarse a un curul, hacer un par de visitas a su región y anclarse en la representatividad del mandatario. Y finalmente, reconocer que cierto tipo de política definida como populista es una política interesante cuando estás en condiciones de bonanza económica que te permite mejorar las condiciones económicas generales, pero que es insuficiente para responder estructuralmente en el largo plazo a estos desafíos. Y finalmente, no olvidar que la estructura de las instituciones democráticas no pervive cuando esas estructuras están ancladas en una persona que las representa. Cuando esa persona desaparezca, la institucionalidad terminará. En ese contexto, hay lecciones que debemos aprender. El contexto económico, el contexto político y social, siempre y cuando tengamos claro cuáles son nuestros objetivos democráticos. Nuestros objetivos democráticos tienen que ser la búsqueda de la dignidad, de la igualdad, de la justicia y la búsqueda de la derrota de aquello que nos hace indignos como ciudadanos en el largo plazo. Hay crisis de representatividad y crisis de legitimidad y hemos encontrado respuestas parciales. El rompecabezas está planteado en América Latina y hay que ir ajustando una pieza de este lado y otra del otro. La satanización de lo neoliberal o de lo populista por definición es un error. El dogma es, en mi opinión, un corset imposible de superar. La heterodoxia y las respuestas flexibles que permitan recoger lo positivo de todo lo que estamos viviendo como experiencia nos permitirá construir una democracia más fortalecida, no diré nueva democracia, porque siempre eso de la refundación absoluta me parece un exceso, pero creo que el desafío está en no desechar todo el camino que hemos recorrido y en comprenderlo en el contexto que nos toca vivir. No es simplemente parte de un análisis político, de un análisis social, es también parte de una coyuntura económica. Dicho lo cual, soy moderadamente optimista en relación al futuro, porque creo que ya hemos construido una conciencia de que la democracia como estructura de vida es indispensable, que retornar al viejo sistema del autoritarismo puro y duro de los militares con las botas es algo que ha sido, creo yo, completamente superado. Pero nos encontramos con complejidades muy grandes para terminar con el mito que Fukuyama nos quiso hacer creer de que habíamos llegado al fin de la historia. El propio Occidente tiene que responder muchas preguntas que creyó que ya tenía respondidas y que hoy están en cuestión. Esas respuestas nos tocan a todos. En América Latina tenemos la ventaja de una línea de formación occidental y de una línea de experiencia no occidental, indígena o de otra naturaleza que enriquece las perspectivas de futuro de la democracia latinoamericana. Gracias. Qué impresión cuando la experiencia, el conocimiento de la historia, el ejercicio periodístico y el análisis que están claramente reflejados en la historia y en la actuación de nuestro invitado de hoy, plantea una problemática global en una región así de compleja y planteando retos incluso a la interpretación. Cuando don Carlos nos habla de bonanza en la región, estamos hablando de un periodo histórico importante y de una realidad que tenemos que considerar como tal en el contexto internacional, pero que tampoco lo viven de esa manera tan transparente en nuestras sociedades.
y que sin embargo son factores para que el ejercicio del gobierno pueda encontrar soluciones en esta tarea tan compleja de acercarse a la sociedad. A mí me gustó, y quisiera comentarlo, la forma como el expositor redondea una disertación y al final nos dice: no olvidemos los principios de la democracia, libertad, justicia, igualdad, si es lo que queremos construir. Y en ese sentido, la búsqueda de, en efecto, una representación distinta que acabe con los déficits de la democracia, pues plantear retos que nos llevan a algo que en América Latina se estudiaba de una manera peculiar hace algunos años: la importancia de entender la coyuntura, el momento histórico, y no determinar todo como grandes determinantes que eran aquellas interpretaciones de que como estábamos en América Latina y Estados Unidos estaba al norte, teníamos una historia ya predeterminada. Bien, hemos recibido una gran cantidad de preguntas y que me llama la atención su contenido, porque de alguna manera al preguntar reiteran los argumentos que nos ha comentado don Carlos el día de hoy. Voy a leer algunas antes de iniciar este diálogo con don Carlos. Dice una, por ejemplo: ¿cree usted que la democracia liberal, entendida esta como la forma de limitar el ejercicio del poder, puede contribuir a una mayor equidad social? Otra, por ejemplo, en el contexto de que América Latina sufre una democracia en vías de desarrollo, ¿qué opina de la democracia actualmente en Bolivia con el presidente Evo Morales? ¿Se podría decir que es más democrática ahora? Un poco la pregunta nos vuelve a plantear dentro de los propios dilemas que nos ha comentado don Carlos el día de hoy. Va otra. Desde su punto de vista, ¿quién abona más a la democracia? ¿Un candidato perdedor que no reconoce la legalidad de las elecciones y difama las instituciones electorales como el señor López Obrador, o un candidato perdedor que reconoce los resultados electorales como sucedió en Venezuela? Yo agregaría, en un contexto electoral que tiene también sus propias particularidades. Entonces, otra vez, las preguntas nos llevan al terreno de la democracia plenamente del ejercicio del voto, al mismo tiempo cuando estamos queriendo valorar el ejercicio del poder como una solución para una mayor representatividad. Menciono ahorita una más y daría en este primer momento la palabra a don Carlos. Se habló de crisis de representación política, pero ¿cuál es la cohesión social para acompañar a los representantes del pueblo? ¿Existe? Que es un poco la pregunta que quise dejar en este paquete al final, porque lo que nos está diciendo don Carlos al final es la necesidad de construir vías que no nada más borren nuestra historia republicana y democrática, nuestros sistemas de partido y demás, sino que incorporen nuevos elementos para buscar esta forma de cohesión social, inclusive a los movimientos sociales, de lo que podríamos hablar en una segunda etapa, para buscar la democratización más plena. Don Carlos, con este primer paquete, me gustarían algunos de sus comentarios. Un primer criterio que me parece básico es la superestructura intelectual y conceptual de lo que representa la democracia, las instituciones que la constituyen, la lógica de su funcionamiento y la percepción de la base de la sociedad sobre lo que esa democracia representa. Yo creo que la razón por la que presidentes como el presidente Chávez o el presidente Morales tienen el éxito que tienen es que el ciudadano percibe a ambos como mucho más próximos a ellos, a la base de la sociedad, que sus antecesores. Esta es una percepción que da la mayor fuerza de legitimidad a esos presidentes con relación a la base de la sociedad, que es la mayoritaria. Ese ciudadano que vota y que cree en el presidente Morales o que vota y que cree en el presidente Chávez, no le interesa la argumentación de un núcleo de las élites que dicen: un momentito, el presidente Chávez controla todos los poderes. El presidente Chávez usa los medios de comunicación como si fueran suyos y no del Estado. El presidente Chávez utiliza parte del presupuesto general de Venezuela de manera discrecional,
etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un conjunto de razones que son, sin ninguna duda, muy poderosas, que demuestran que no hay un ejercicio democrático en el sentido clásico y que hay una concentración de poder y que hay una mistificación del individuo que gobierna, porque el ciudadano lo que está sintiendo es que el presidente es más próximo a él y él está económicamente en mejores condiciones que hace 10 años. Entonces, es muy difícil una respuesta objetiva. Mi respuesta conceptual, mi respuesta como persona que cree en la democracia, en esta moderación de poderes, etcétera, es que no necesariamente Bolivia es un país más democrático con el presidente Morales que lo era en el gobierno, en los gobiernos democráticos anteriores. Pero la respuesta subjetiva de quienes respaldan al presidente Morales probablemente me contradecirá y me dirá, no, yo me siento más próximo. En el caso de Morales, además, había un elemento importante que yo siempre ejemplifico. Cuando él era candidato a la presidencia, aparecían grandes gigantografías en los diferentes puntos de Bolivia con el rostro del presidente, de origen indígena, fuertemente mestizo indígena, y una frase que decía, Evo soy yo. Una gran parte de los bolivianos, más de la mitad de indígenas, sentían solo con la imagen del presidente, con la cara del presidente, una identidad que no habían sentido con la mía o con la de otros presidentes que no representábamos étnicamente a esa mayoría. Estos son elementos subjetivos. Por lo tanto, mi respuesta tiene dos niveles. El presidente Morales tiene una tendencia autoritaria, es hipercentralista, controla todos los poderes del Estado, judicializa la política, hay refugiados políticos y asilados políticos fuera de Bolivia, en fin, un conjunto de cosas. Pero efectivamente el presidente ha llevado adelante mecanismos de vínculo con la base de la sociedad, basados además en la bonanza económica que le permiten una percepción mayoritaria de la gente que considera que probablemente es más democrático. Hay que lograr una respuesta sensata que solamente será lograda mediante la moderación de su poder absoluto, vale para el presidente Morales o para el presidente Chávez o para el presidente Correa. Con relación a los perdedores, el talante democrático es distinto en cada país. Venezuela vive una situación de polarización extrema y la respuesta del candidato Capriles es una respuesta inteligente, es una respuesta que demuestra una vocación. Sí, Capriles tiene que demostrarle a Venezuela y al mundo que su lógica es radicalmente distinta a la del presidente Chávez. Capriles dice, yo no voy a la confrontación. En mi opinión, aquí el candidato López Obrador intenta poner en cuestión al sistema en su conjunto, con más o menos éxito, quizás con menos, si analizamos su primera protesta en la anterior elección y la segunda que lleva adelante hoy. ¿No es verdad? Pero la lógica política del candidato López Obrador es distinta, porque el cuestionamiento es a un sistema en el que cree que hay que construir, digamos, hay que meterle cuñas para hacerlo implosionar. No sé si ocurrirá, yo creo que México tiene una institucionalidad muy poderosa como para que eso ocurra, pero entiendo la lógica política. Aquí lo que trato de hacer es un análisis frío más allá de las consideraciones éticas, de por qué Capriles responde de una manera y por qué López Obrador responde de otra. Y finalmente, creo que lo que hay que hacer es dinamizar el sistema republicano. A mí me queda claro que el sistema republicano, con todos sus defectos, sigue siendo un sistema correcto en su planteamiento filosófico básico. Pero suponer que el sistema republicano válido en el siglo XVIII tiene que ser exactamente igual en el siglo XXI es un error. Yo quisiera hacer este comentario porque hay 3 o 4 preguntas que de alguna manera reiteran lo que se ha preguntado anteriormente o han sido contestadas en las intervenciones de don Carlos. Pero hay 2 temas, 3 diría yo, que me gustaría plantear a la mesa y tienen que ver con esta problemática de los movimientos sociales. Es muy sugerente la propuesta. En México tuvimos ciertamente durante el proceso electoral la irrupción de un movimiento que aparentemente con una gran espontaneidad puso a los jóvenes en la palestra y no nada más para el proceso electoral, pareciera que se quedó un despertar juvenil después de la creación del movimiento Yo Soy 132, que hay que atender y que hay que seguir. Pero también me da la impresión de que este tipo de movimientos
tienen, de la misma manera que las reacciones de algunos candidatos perdedores, un talante democrático muy distinto en cada uno de los países. Tomar las calles en México es distinto a tomar las calles en otros países, incluso por la propia tradición de participación ciudadana de los jóvenes y estudiantes en diferentes países. Quizá ahí me gustaría su reflexión, don Carlos, sobre también las diferencias a nivel de los países de lo que pueden ser movimientos ciudadanos que se vinculan temporalmente a partidos políticos o a movimientos sindicales y demás, y que permanecen como un cuestionamiento permanente a las instituciones para buscar diferentes tipos de objetivos. Y eso quisiera yo completar con dos preguntas que me parecieron sugerentes. Una tiene que ver con una forma de democracia específica. Se nos cuestiona, ¿la socialdemocracia o la democracia cristiana podrían ser una solución para el desarrollo de América Latina? Yo complementaría, ¿dónde quedan esos modelos que no son lo que estamos viviendo, pero que tienen también alguna forma de expresión en nuestros países? Aquí se menciona el ejemplo chileno como una posibilidad. Y la otra pregunta tiene que ver con un largo debate en nuestras sociedades. Fíjense cómo se plantea. ¿Es necesaria la unidad de los países latinoamericanos para abolir la desigualdad en la región? Esto nos lleva a otro problema, ¿no? La relación de la región como región. Ya se comentó sobre el caso de México, no insisto sobre ese punto. Nos ha llegado recientemente una última pregunta que también se refiere a la crisis de representatividad en América Latina y los retos de gobernabilidad en la democracia de nuestra región. Creo que se ha abondado sobre eso, pero quizá un comentario final valiera la pena. Don Carlos, para terminar. Son tres temas que me parecen muy importantes. El primero es presumir que se puede construir mecanismos alternativos a los partidos políticos. Y yo creo que lo que hay que entender es que lo que debe hacerse no es sustituir a los partidos políticos, sino construir partidos políticos nuevos. En una sociedad, el caso de México, 115 millones de habitantes, si no me equivoco en la cifra, es muy difícil que Somos 132 represente al conjunto de los mexicanos. Es muy difícil que un movimiento espontáneo, sin jefatura, sin una lógica de programa, sin una propuesta, consiga un objetivo. Es una utopía suponer que las redes sociales per se van a construir respuestas organizadas para una sociedad organizada. Para que una sociedad organizada funcione, esta define una serie de reglas a través de las cuales se logra el poder. El objetivo del obtener el poder es fundamental para poder aplicar aquellas cosas en las que yo creo y que he convencido a la mayoría de mis compatriotas que son las correctas para llevar adelante. Por lo tanto, los indignados o los 132 o los movimientos de jóvenes o la primavera árabe no tienen un destino, sino comprenden que hay que construir una estructura organizada que se llama partidos políticos. Pónganle ustedes el nombre que quieran, pero no hay otra forma de intermediación para la obtención del poder y la aplicación de una utopía o de una propuesta político, social y económica que no pase por ese camino. Esto es algo básico, lo que quiere decir que tenemos que combinar las dos cosas. Una reformulación completa del concepto de la construcción de los partidos políticos y una aceptación de que ese es el único mecanismo a través del cual podemos lograr objetivos concretos que mejoren a las sociedades organizadas. Esto es un elemento que se complementa con la segunda pregunta, que tiene que ver con qué tipo de forma de propuesta política, socialdemocracia o democracia cristiana. Está claro que el paradigma de las propuestas políticas nacidas en el siglo XX, principios del siglo XX, mediados del siglo XX, se agotaron. El modelo de bienestar europeo atraviesa una grave crisis y esa crisis no invalida lo que representó el modelo socialdemócrata, que es el que lo puso en vigencia. Muestra que se agotó, que cumplió medio siglo y que tras ese medio siglo los desafíos de la sociedad del siglo XXI son distintos y que probablemente los paradigmas socialdemócratas no son ya suficientes. Hay que reformularlos, probablemente no en las ideas filosóficas, pero sí en sus formas de aplicación. Esto
plantea también que la lectura de las ideologías nos obliga a una renovación de pensamiento, no una desideologización, una ideologización adecuada a los requerimientos complejísimos del siglo XXI. Hacer política en el siglo XXI es mucho más difícil que hacer política en el ágora griega, con todo el mérito que tuvo el ágora griega. Tercera pregunta vinculada a la unidad de América Latina. La unidad de América Latina, como el ideal bolivariano, seguirá siempre siendo ese horizonte al cual nos acercamos pero nunca llegamos. Pero lo que me parece claro es que es imposible pensar la construcción de una realidad latinoamericana sin procesos de integración que, interesante pregunta, en medio de la crisis del mejor modelo de unidad que es la Unión Europea, intenten lograr elementos comunes que nos permitan avanzar mejor. Respondería, y termino con esto, algo tan simple como el día en que México y Brasil lideren un camino común de integración sin competencia de poderes, podremos haber logrado grandes resultados para una región en desarrollo tan significativa como América Latina. El proceso democrático es un proceso dinámico permanente y es un proceso en el que no vivimos aislados. Lo que ha pasado en las elecciones mexicanas tiene una gran importancia para todos. Lo que ha pasado en Venezuela en las elecciones tiene una gran importancia para todos. No vivimos descolgados en el planeta cada uno de nuestros países. Y nuestras experiencias comunes nos permiten construir posibilidades de desarrollo común también que mejore la experiencia de hoy. Muchas gracias, don Carlos. Difícil reto de análisis. Iniciar este segundo día en nuestro tercer foro de la democracia latinoamericana con una pregunta cuya respuesta se antoja el planteamiento de grandes retos. No me quedo con las ganas de comentar, qué curioso, las democracias en América Latina tienen diferentes matices y formas de expresarse. En México apenas estamos llegando a reconocer las candidaturas independientes, la iniciativa popular, la consulta popular, y no hemos llegado a la reelección legislativa. Eso algo dice de México y algo también pone en contraste y aprendizajes en lo que viven otras democracias en América Latina y el reto de representatividad. Sistema de partidos, ideologías nuevas, búsquedas de acercamiento a la sociedad, interesantes retos para nuestras sociedades a la hora de analizar la crisis de representación y los déficits democráticos. Muchas gracias, don Carlos. Creo que nuestro expositor merece un fuerte aplauso. Muchas gracias.